Cash it in. Hoy les traigo un unboxing por parte de Ohuhu, quienes me enviaron algunos de sus productos. Así que lo primero que les voy a mostrar son estos sets de 36 y 24 colores, que trae una gama súper amplia de colores, así como otras cositas dentro del packaging, y además traía un protector de hojas para que nada se traspase al otro lado, lo cual amé mucho ese detalle. Además, cada marcador posee dos puntas, una punta pincel y la otra es biselada, y cada set trae su propio blender que ayuda más que todo a difuminar o aclarar detalles pequeños. Por supuesto, hice los swatches para ver el tono de cada marcador y los colores me parecieron muy lindos, muy pastelosos, muy a mi estilo, la verdad. También me enviaron este sketchbook con hojas especiales para marcadores de alcohol, que trae 60 hojas con un gramaje potente, lo cual es perfecto para este tipo de marcadores. Y por último venía también este set que se llama Dual Tip, que por su empaque va más como para gente que hace lettering y así, pero siento que más adelante nos servirá para los detalles más pequeños. Así que bueno, les voy a mostrar 3 ideas para pintar con marcadores de alcohol, y empezando por esta práctica de ojos, que al principio yo quería hacer un video especial de esto, pero me gustaría hacerlo como más detallado y así en el futuro. Así que por el momento solo verán cómo dibujo ojos con los marcadores de Ohuhu. Y bueno, yo siempre con los marcadores de alcohol comienzo con un tono base, y siempre escojan que sea el tono más claro o más pálido de la paleta, porque si pintan con un tono muy fuerte va a estar como un poco difícil agregar colores encima para difuminar o corregir algo que no les haya gustado, por lo que siempre pinten en capas. La verdad que es muy parecido como si estuvieran pintando en acuarelas. Por ahí les había subido un pequeño spoiler en mi Instagram y no sé quién me preguntó si eran acuarelas, y yo le dije que no, que era marcador de alcohol, y pues ya saben que prácticamente viene siendo el mismo proceso. La verdad que para escoger los colores que estoy usando ahora mismo, literal, puse en Pinterest paletas de color y de ahí fui escogiendo los tonos de marcadores más parecidos, por si se lo preguntaban. Y otra cosa es que cuando pintan con los marcadores de alcohol, al principio puede que se vean muy oscuros los colores y puede que se espanten, pero a medida que se van secando en la hoja ya se ven como normal, como el color de la tapa y así. Así que para esta idea decidí hacer como 3 tipos de miradas para tener una variedad de ejemplos, y siento que esta fue como la más sencilla que hice, pero al final quedó bien, me gustó cómo quedó el resultado. Para el último par de ojos creo que recuerdo que me salió una paleta de color bien extraña, así que decidí desafiarme a mí misma y pues empecé una base de un color que se llama Mint Wisp, que literal es un color menta, y tenía miedo de que si le ponía algún rosa o quería darle como rojeces a la piel se viera algo raro o que los colores se combinaran raro, pero me sorprendió que la tinta de estos marcadores lucieran bien sobre otros, cosa que me encantó muchísimo. Para la siguiente idea decidí hacer un personaje porque a mí me gusta dibujar personas, por lo que elegí esta referencia en Pinterest, ya que quería ver mi progreso dibujando esta idea con marcadores de alcohol. Así que, como siempre, rebajé el grafito con un borrador moldeable, porque si lo dejan muy fuerte al final, puede que se vea detrás del marcador el grafito, a menos que ese sea su estilo, pero en mi caso sí lo rebajé un poquito y le di una capa con un tono base, y en este les recomiendo usar la punta biselada porque esta punta cubre mejor en espacios así como grandes o para fondos muy específicos. Y lo siguiente que hice fue ya comenzar a superponer tonos como el rosa, morado y un color menta pero más fuerte. También agregué un amarillo verdoso que prácticamente sirvió para darle iluminación atmosférica a mi dibujo, cosa que no había planeado pero quedó bonita la combinación.
El cabello lo decidí pintar morado porque sabía que el gorro o la boina quería que fuera como una mezcla de azul y tonos más oscuros, por lo que el morado le dio un buen contraste para que no tuvieran como el mismo color en ambas cosas. Un tip que les puedo dar para usar este tipo de marcadores es que dejen zonas en blanco por si su dibujo tiene muchos reflejos o luces, o también pueden optar por darle esos brillos con algún marcador de acrílico blanco o un lapicero de gel blanco. Ahora para la ropa, la verdad que no me hice muchas bolas para elegir colores, ya que usé los mismos colores que ya estaba utilizando, así que el primer color que agregué fue ese tono que se llama Pastel Yellow o Y03, y de ahí fui agregando el menta, rosa, morado e índigo, todo en ese mismo orden. Y ya por último detallé cosas con los dual tip y un poco de color con colores de madera para acentuar los labios y los ojos. La siguiente idea que ustedes ven por ahí es comida y me decidí por pintar postres y fresas, ya que es mi fruta favorita. Además que creo que nunca había dibujado comida con marcadores de alcohol, por lo que será divertido ver qué tal me quedó. Y hablando un poco sobre los marcadores de Ohuhu, si ustedes desean obtener los mismos marcadores que estoy utilizando o también otros productos de Ohuhu, pueden comprarlos en su página web usando mi código de descuento que pueden ver en la pantalla, y este código les dará un 10% de descuento y será válido a partir del 28 de noviembre y tendrá una duración de 6 meses. La verdad que estos marcadores de Ohuhu salieron muy buenos, sus colores son muy bonitos y me gustaría admitir que es la marca de marcadores de alcohol que más me ha gustado en cuestión de tonos y presentación, porque esta presentación es como una bolsita y bien que me la puedo llevar para algún picnic o de viaje, y la verdad es que no ocupa como mucho espacio y además traen un buen de marcadores, por lo que, bueno, no les conté, pero yo pensaba que solo me habían enviado un set, pero cuando vi que eran 2, la verdad me puse muy feliz, ya que cada set trae distintos colores, lo cual me dio más variedad como para pintar con ellos y el resultado de mis dibujos quedaron mucho mejor. Por cierto, si se preguntan si pueden degradar con marcadores de alcohol, les puedo decir que sí, solamente deben procurar que al aplicar un color deben apurarse a colocar el otro antes que se seque. Mi tip es tener los marcadores abiertos al mismo tiempo, ya que así pueden degradar con más facilidad las texturas lisas. La verdad espero que les hayan inspirado estas ideas. No olviden seguirme en mi Instagram, donde les estaré subiendo fotito del resultado de cada página. Y sobre todo muchas gracias a Ohuhu por apoyar este canal. Nos vemos muy pronto, los quiero mucho. Bye.